Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. It's time for begin with today's class for this beautiful day that is Thursday. Well, let's see. Here we go to the versicle. Remember, we are in Matthew 5:17, and the Lord said to us, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. And the word for this week is fulfill. Fulfill. Okay, let's take a look for the other comparison between the commandments, the 10 commandments, and the beatitudes. Let's go to see this is the commandment number 5. But we are going to make a relation between commandment number 5 and beatitude number 6. We have for the English version, honor your father and mother. Honor your father and mother. This is the commandment. But the Beatitudes say, blessed are the pure in heart. Blessed are the pure in heart. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando con la clase para este día, ¿verdad? De idioma inglés. Seguiremos viendo como la meditación del inicio de la clase, la pequeña reflexión bíblica. Estamos haciendo una pequeña comparativa entre los mandamientos, ¿verdad? Que se le dieron a Moisés en su versión resumida y las bienaventuranzas también en su versión resumida. Ya habíamos comparado algunas de ellas y hoy les toca a este que está marcado en blue color. Bueno, el mandamiento decía honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y por ahí llevaba una segunda parte para que te vaya bien, ¿verdad? Y que tus días sean largos en la tierra. Bueno, esta se está asociando a lo que sería la bienaventuranza de bienaventurados los limpios de corazón o los puros de corazón, como está en la versión en inglés. En estas, pues no vemos mayores diferencias en las traducciones, ¿verdad? Son muy similares las versiones inglés y español en términos del mandamiento y en términos de la bienaventuranza. Ahora, ¿dónde está la relación acá? Bueno, habíamos dicho que to be pure in heart, ser puro de corazón, es aquella condición en la cual Dios conoce nuestro interior. Dios sabe qué es lo que habita dentro de nosotros. Él conoce lo más profundo de nuestros pensamientos. Y sabe, pues, cuando el enemigo viene y nos pone o nos planta, digamos, semillas del mal, ¿verdad? Que poco a poco, si nosotros permitimos, van germinando y van creciendo dentro de nuestros corazones. La condición para ser limpio de corazón, hemos dicho que en primer lugar, ¿verdad? Es reconocer a Dios como único y suficiente Salvador, a Jesús, aceptarle como el Señor de nuestras vidas. Una vez hecho eso, pues Él nos limpia de todo pecado. Ahora, ¿por qué la relación entre el mandamiento de honrar a padre y madre y ser limpio de corazón? Pues bueno, porque de alguna manera, si nosotros tuviésemos la idea siempre, desde pequeños, meditásemos en el hecho de que yo no tengo que hacer cosas que van a hacer que mi padre o mi madre se avergüencen de mi comportamiento o de mi actuar, pues nos ahorraríamos muchas cosas. A veces decimos, bueno, es más fácil quizás obedecer a nuestros padres cuando ellos están aquí en la tierra y nos hablan y nos dicen las cosas que obedecer a Dios mismo que está allá lejos y pensamos que podemos escapar de la presencia de Dios cuando eso es completamente errado. Es más fácil que escapemos de la presencia de nuestros padres que vayamos a escapar de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo un corazón limpio, un corazón dispuesto a hacer las cosas que Dios manda, claro, voy a agradar en primer lugar a Dios. Si tengo un corazón dispuesto a Él, voy a agradarle a Él. Pero por ende, voy a honrar a my parents, a mis padres. Entonces ahí es donde está la relación. Si yo persigo tener un pure heart, o the clean heart, a clean heart, entonces voy a hacer buenas cosas. Voy a hacer cosas en el nombre de Dios y sabiendo que están bien hechas. Y por lo tanto voy a honor my father and honor my mother. Bueno, vamos a ver uno más.
El siguiente corresponde al mandamiento número 6, que es no matarás, que en inglés es you shall not murder. You shall not murder. La relacionamos a la Beatitude number 7 con el green color, que dice, bienaventurados los pacificadores. Bueno, es de tener en cuenta que los peacemakers, blessed are the peacemakers, recordamos ese vocablo, peacemaker, el que busca hacer la paz con sus semejantes, el que evita los conflictos. Estamos en una situación, ¿verdad? En la cual, aunque no parezca, ¿verdad? Pero hay que reconocerlo, la mayoría de agresiones, de violencia física, ¿verdad? Que se genera, viene producto de un enojo. Cuando no tenemos un espíritu dispuesto a ser pacífico con los demás, que no buscamos la peace con otros, ¿verdad? Sino que preferimos que si me hiciste algo, te voy a responder, o sea, más como un espíritu, digamos, de un espíritu de venganza, ¿verdad? De un hacer como de que si me hiciste esto, te voy a hacer esto. Veía hace unos días atrás, bueno, creo que esas son cosas de la vida ya cotidiana nuestra, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy con las redes sociales y los cell phones se han vuelto más frecuentes que queden grabados y evidenciados, ¿verdad? Pero yo traería aquí esos famosos 3 doritos después, que vemos a cada rato en las redes sociales, de que una persona agredió a otra en la calle, ¿verdad? Se discutieron y 3 doritos después ya están detenidos. Entonces, ¿cómo evitaríamos ese tipo de problemas? ¿O qué hubiesen hecho esas personas para evitar? Hubiesen sido peacemakers, hubiesen sido pacificadores. Si en vez de mostrar, bueno, quién es el más machito, quién es el que las puede más, eh, tuvieran una actitud diferente. Es cierto que el calor, vea, acrecenta, digamos, el enojo, vea. Andar en el tráfico ya implica, digamos, tener un estrés encima, ¿verdad? Y que luego pase una situación, vea, y que me encuentro con alguien que en vez de responder amablemente me sale más pedrada, es fácil caldearse. Pero Jesús dijo, ¿verdad? Que con un pequeño enojo ya podemos invalidar, ya podemos, digamos, quedar invalidados para aplicar al mandamiento 6. ¿Qué significa? Que no es necesario matar a alguien, sino veamos lo siguiente, veamos el ejemplo de Caín y Abel, ¿verdad? Caín y Abel, Caín presenta del fruto de la tierra. Abel, sabiendo lo que Dios había hecho con sus padres, que había sacrificado a un animalito, una especie de tejón, ¿verdad? Para hacerle sus túnicas y había derramado sangre cuando había sucedido, digamos, el pecado de comer el fruto prohibido. Abel, sabiendo eso, viene y siendo pastor de ovejas, pues decide sacrificar una oveja porque entendió el principio de que Dios requiere un sacrificio para quitar o para ocultar, tapar el pecado. Claro, cuando Jesús viene y muere por nosotros, su sangre preciosa se volvió un sacrificio único y que no debe volver a suceder. Con ese sacrificio fue más que suficiente. El Cordero de Dios murió por nosotros, derramó su sangre, resucitó como león, ¿verdad? Y eso pues es más que suficiente. Pero regresando al punto de Caín y Abel, cuando pasó, dice que Caín se enojó con su hermano, se enojó con Dios por lo que había sucedido. Y del enojo vino el homicidio. Entonces, por eso Jesús nos da la idea. Cualquiera que solo piensa en hacerle daño a su hermano, en que lo va a matar o a su prójimo, ya cometió pecado, ya traspasó el mandamiento de no matarás. Entonces, ¿cuál es la manera de evitar ese tipo de situaciones? Well, to be peacemaker, sea un peacemaker, sea alguien que procura la paz y que evita el conflicto. Ok, well, nos van a quedar entonces 2 más que los hemos dejado para el final porque notarán que son los que se relacionan, digamos,
una beatitud con 3 y un mandamiento con 2 de las beatitud que tenemos por ahí. Pero eso lo veremos primero Dios el día de mañana. Ok, that's gonna be all. Bueno, vamos a continuar con la parte de Steve Jobs. Vamos a la Third History. Creo que esta semana le decimos ya goodbye a este discurso porque ya necesitamos pasar al siguiente topic, ¿verdad? Que sería el tiempo verbal que se conoce como pasado progresivo o past continuous tense. Bien, en esta parte nos va a hablar acerca de la death, nos habla acerca de la muerte, su tercera historia. Y dice, when I was 17, I read that when something like, if you live each day as it was your lay, someday it's most certainly be right. Bueno, aquí tendremos varias situaciones, ¿verdad? Que debemos de ir como tomando en cuenta. Steve Jobs en esta parte se va a poner un poquito, diría yo, como triste su discurso porque está hablando de una situación difícil, ¿verdad? Ya habíamos leído esta parte, creo que ya habíamos visto esto de hasta donde dice you are already naked, ¿verdad? Estás completamente desnudo ante la situación de que sabes que vas a morir pronto. Bueno, vamos a ir a esta parte donde dice about a year ago. Bueno, dice, cerca de un año atrás, dice, about a year ago, I was diagnosed. Ok. Bien, esta was, pues sí, fui diagnosticado. I was diagnosed. Fui diagnosticado. Esa palabra que está ahí no es pasado, ojo. No lo vamos a ver como pasado, es más bien como el hecho de decir diagnosticado. ¿Verdad? Fui diagnosticado, dice. El verbo es was, with cancer, con cáncer, dice. Bueno, estamos hablando que este discurso Steve Jobs lo dio en el 2005, ¿verdad? Lo dio en el 2005. Entonces, en el 2004 es donde le dijeron, hey, you have cancer. I had a scan at 7:30 in the morning. Miren, este sí. Este had no tiene nada más. No tiene ningún verbo ahí a la par que nos indique que no es pasado simple. Está solito had. Entonces sí, tuve un scan, ¿verdad? Me hicieron un escaneo, dice, de a las 7:30 de la mañana. At 7:30 in the morning. And it clearly showed a tumor on my pancreas. Bueno, y claramente, ¿verdad? Dice, y claramente mostró. Este sí, es pasado. Viene de show it. A tumor on my pancreas. Mostró un tumor en mi páncreas. Dice, aquí estaría, I didn't even know. No sabía ni siquiera, dice, ¿verdad? I didn't even know what a pancreas was. Ni siquiera sabía lo que era el páncreas. Aquí hay otro was. Interesante este was porque vean que a diferencia de otros was que hemos visto en este mismo discurso, no está con el I al principio, sino que está al final. Aquí el sujeto es el páncreas, ¿verdad? No sabía lo que era un páncreas. El páncreas no está hablando de I, sino de esa parte del cuerpo. Es un it. Luego dice, that doctors told me this was almost entirely a type of cancer that is incurable. Bueno, aquí está otro was, miren, otro pasado. Pero me dijeron que este era un tipo de cáncer, ¿verdad? Que es incurable. And that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. Y que pues yo tenía una esperanza de vida no mayor, dice, no longer, de 3 a 6 meses. My doctor advised me to go home and get my affairs in order. Advise. Este es pasado. Mi doctor me recomendó, me sugirió, un advice, ¿verdad? Es dar una sugerencia, un consejo. Advise me aconsejó, váyase a la casa, go home and get my affairs in order. Esa es una expresión. Get my affairs in order o get affairs in order. Se puede aplicar a muchas personas, ¿verdad? No solo al my. Puede ser get, si fuéramos a hablar de un he o un she,
Podemos decir gets affairs in order. Esto es poner en orden sus cosas. Vea, váyase a la casa y ponga sus cosas en orden. Which is doctor's code for prepare to die. Que es el código que usan los doctores, dice, para decirle de otra manera, prepárese a morir. Prepare to die. It means to try to tell your kids everything you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. Nos dice él, bueno, eso significa, porque a esta edad ya tenía él, creo que la primera hija creo que era, tuvo una hija, era la mayor y creo que ya tenía otra para ese tiempo. Entonces, por eso es que él dice, significa intentar decirle a los hijos, ¿verdad? A los chicos, todo lo que habías pensado decirle en los próximos 10 años en muy pocos meses. It means, significa, to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. Aquí hay una expresión interesante y que está en pasado y es esta. Esta que está acá. Es una frase verbal que es button up. Se la vamos a poner sin el pasado para que la entendamos mejor. La expresión es así. Button up. Sí. Significa o se puede aplicar, bueno, tiene varias interpretaciones. Una es atar las cosas, o sea, tener que atar o anudar cosas, ¿verdad? Como, de hecho, viene de un botón de ropa, ¿verdad? Que sabemos que el botón permite ajustar las prendas y que queden cerradas. Entonces, de ahí viene la idea de button up. Entonces, cuando él la utiliza acá, es para decir, bueno, significa que tienes que atar todas las cosas, tienes que atar cabos sueltos, incluso podríamos decirlo de esa manera si lo quisiéramos ver como una expresión idiomática. Hay que atar los cabos sueltos, ¿verdad? So that it will be easy as possible for you. Hacerlo lo más fácil posible para tu familia. It means to say your goodbyes. Bueno, el goodbyes, recordemos que aquí está en plural. No significa decir adiós, no, significa despedirse. It means to say your goodbye. Significa despedirse de la gente. I live. Miren, aquí tendríamos un past más. ¿Verdad? I live with that diagnosis all day. Later that evening, I had, otra vez, a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach, and into my intestines. Cut a needle into my pancreas and got a few cells. Aquí hay un pasado. Get a few cells from the camera. I was sedated. Estaba sedado, pero ese sedado lo vamos a ver como un adjetivo. Termina en ed, pero no es verbo, es adjetivo. I was sedated. Estaba sedado. But my wife, who was there, quien estaba ahí, who was there, told, pasado nuevamente, pasado irregular, told me that when they viewed, bien, otro pasado, que cuando ellos vieron, regular, viewed, the cells under a microscope, the doctor started, miren, started crying, comenzaron a llorar. Comenzaron a llorar because it turned out. Este es una frase verbal. Es el verbo turn en pasado para pasado regular, pero con out. ¿Bien? Se había convertido, ¿verdad? O sea, había resultado, ¿verdad? To be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I'm fine now. Dice él, bueno, se había convertido esto en un caso muy raro, dice, de cáncer pancreático
creo que era curable, dice, con cirugía. Tuve la cirugía, miren, I had, aquí está bien, and I'm fine now. Y ahora estoy bien. Bien, aquí hay varias cosas interesantes. En primer lugar, dice el que tuvo que vivir, ¿verdad? Con ese diagnóstico todo el día. Ese live incluso lo podríamos traducir que pasó él pensando, ¿verdad? O pasó todo ese día en su mente el diagnóstico del cáncer. Later dice, that evening, miren, en esa noche, vean que no dice night, dice evening. Recordemos por aquello de que es en el atardecer, da la idea que a él quizás le hicieron esta biopsia entre las 6 y 7 de la noche. I had, dice, tuve la biopsia. Y comienza a explicar en qué consiste eso, ¿verdad? Ellos pusieron un endoscopio hacia abajo de mi garganta, llegando a mi estómago, pasando por mis intestinos, y pusieron una needle, una aguja en my pancreas, and got a few cells. Y tomaron, ¿verdad? Tomaron, agarraron pequeñas células, ¿verdad? Del tumor. I was sedated, estaba sedado, ya lo decíamos. But my wife, who was there, pero ella que estaba ahí, told me, me dijo, that they viewed, que ellos vieron las células bajo un microscopio y luego los doctores comenzaron en pasado, comenzaron a llorar. Ese crying no lo vamos a ver como el ing de llorando, no es llorando, solo es crying refiriéndose más al uso de crying para un nombre, o sea, no como verbo, ese no se está usando como verbo, se está usando como el nombre para decir que comenzaron a llorar. Bueno, creo que ahí estaríamos claro con todo eso. Vamos a tomar aquí la captura y vamos a proseguir. Okay, let's go to this part. This was the closest. Miren, aquí hay dos cosas. Primero, past, was. Eso fue lo más cerca, dice, the closest. Tendríamos ahí un superlativo, lo más cerca. Recuerden que eso es I have been to facing death. Estado de encarar la muerte. Eso sería facing death. Sería encarar la muerte. And I hope it's the closest. Miren, vuelve a decir la misma expresión. Y espero, ¿verdad? Que sea lo más cercano, ¿verdad? I get for a few more decades. Que esté, ¿verdad? Por unas cuantas décadas más. Having lived through it, habiendo vivido o atravesado esto, I cannot say this to you with a bit more certainty that when death was, nuevamente, aquí tenemos un was, when the death was a useful but thoroughly intellectual concept. No one wants to die. Aquí hay algo interesante, ¿verdad? Aquí es donde él comienza como a meterse un poco y uno, aún siendo creyente, ¿verdad? Podría decir, bueno, ¿y qué quiso decir este señor, ve? Tiene razón, ve. Podemos incluso darle razón, porque dice, no one wants to die. Nadie quiere morir, dice, y vea que está con la S al wants, que significa que es presente simple. Even people who want to go to heaven. Aún las personas que dicen que quieren ir al cielo. Don't want to die to get there. No se quieren morir para ir ahí. Es una frase un poquito fuerte, ¿verdad? Y que si ustedes ven el discurso, a la mayoría del público le da una media risa. Le da una media risa eso, ¿verdad? Y pues en cierta medida quizás sí, ¿verdad? Tiene como cierta razón él en haber dicho esto. Porque es como que le digan, mire, pregúntele a un cristiano si se quiere morir ya y se va para el cielo. Claro, como cristianos diríamos, sí, sí, pero no podemos decir, eso no es decisión mía, esa es decisión de Dios. Dios dirá cuándo es el momento. No es que yo voy a decir, ya me quiero morir y me voy para el cielo.
No es que vamos a andar persiguiendo o tratando de buscar la muerte, tampoco. Bueno, luego dice, and yet death is the destination we all share. Y pues la muerte es el destino que todos compartimos. No one has ever escaped it. Nadie ha nunca escapado. Esa escapado no es pasado. No es pasado simple. Es otro tipo de pasado, pero no es pasado simple. Si usted le presta atención, aquí hay un has y aquí está escaped. Entonces, no es pasado. Escaped. Has escaped. Luego dice, and that is as it should be. Y así como debe ser, because death is very likely the single best invention of life. Porque la muerte es la mejor invención que haya tenido la vida, dice. It is life change agent. Es un agente de cambio. It clear out the old to make way for the new. Así que lo viejo, ¿verdad? Se limpie para dejar el camino a lo nuevo. Right now, the new is you. But someday, not too long from now, you will readily become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it's quite true. Esa parte medita y dice, bueno, ahorita ustedes, al público que está ahí, ustedes son lo nuevo, pero en algún día gradualmente serán lo viejo. De ahí, be cleared away, que esto es otra expresión importante. Que es como decir, bueno, y van a ser olvidados, van a ser pasados aparte. Bien. Muy literalmente sería, van a ser borrados de esta existencia. Sorry to be dramatic, but it's quite true. Lo siento por ser tan dramático, pero es una pequeña, gran verdad. Your time is limited. Su tiempo es limitado. Este no es verbo, este es adjetivo. Limited. Limited. Se puede con el schwa, limited, o se puede con tid, limited. So, don't waste it living someone else's life. Don't be threatened by dogma. No sean atrapados. Ese sería también, no es verbo. Como se está usando como adjective. No sean atrapados por el dogma, which is living with the result of other people thinking, que es vivir con el resultado del pensamiento de alguien más. Don't let the noise of other opinion draw out your own inner voice. No dejen que el ruido de otras opiniones draw up, eso es como que ahogue, ¿verdad? Su propia voz interior. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. Lo más importante es que tengan el coraje. Vean que acá habría otra parte en donde se está utilizando un superlativo. Es que tengan el coraje de seguir su corazón y su instinto. They somehow already know what you truly want to become. Everything is else secondary. Ok, bueno, vamos a tomarle la capturita hasta acá. Y nos va a hacer falta un pedacito, pero lo vamos a dejar para la clase del día de mañana. Thank you everybody for coming. Have a good one. Please take care and I wait you for tomorrow class. May God bless you. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you. Bye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye.